episodio número 3029. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 5, la ira del amor divino, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas lecciones, las cuales vamos a hacer un resumen, como es de costumbre. Siempre, ¿verdad? Trato de hacer una síntesis de lo que estuvimos viendo. Y también al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder captar el mensaje y ponerlo en práctica. Que esto se refleje en una bendición directa para toda nuestra familia y el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 28 titulado La idolatría en el Sinaí. Y a propósito de este mismo texto o de esta misma cita que se recomienda en la lección del cierre, aquí hay una cita precisamente extraída de este poderoso libro, Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 28, la idolatría en el Sinaí. Los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron la rebelión. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo, los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas. Sus enemigos podrían acusarlo de que, teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores, como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones.
para salvar a muchos, había que castigar a los pocos. Del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 28, la idolatría en el Sinaí. Y la verdad es que no podemos avanzar en este estudio sin comentar algunas partes de esta cita que son sumamente interesantes y conectan precisamente con lo que se ha venido hablando acerca de esta lección poderosa, la lección número 5, la ira del amor divino. Y es que precisamente el amor fue la razón de la justicia, la razón de la ira. ¿Por qué? Porque si Dios no castiga lo que hicieron unos miles, millones habrían sufrido la perdición eterna. Así como lo oyen, Dios tuvo que sacrificar unos miles de personas que se pusieron a, en este caso, entregársela a la idolatría. Y no solamente el problema fue entre ellos, el problema es que las naciones circunvecinas, como bien menciona la cita, iban a ver esto como una doble moral, como una hipocresía de parte de los israelitas, y precisamente no habrían llegado. Así, ellos tenían que reconocer que sí, que fue verdad que ellos cometieron ese error, pero también iban a mencionar que Dios eliminó de raíz el mal, eliminando a aquellos que se entregaron a la idolatría, pero que también promovieron a que esto siguiera para otras personas, porque el problema no es solamente entre ellos, vuelvo y repito, es que Israel estaba llamado a ser luz para otras naciones y ésta se había entregado a la idolatría. Pasando entonces a las preguntas para meditar y luego entonces ir directamente al repaso. La primera pregunta sería, ¿por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender ese concepto? Aquí escribí, muchos ven la ira como incompatible con el amor. Sin embargo, entender que la ira divina es una expresión del amor que protege contra el mal nos ayuda a aceptarla. Dios no se enfurece por capricho, sino para corregir y restaurar. Eso fue lo que escribí porque realmente es lo que creo. Dios no se enfurece por capricho. De hecho, parte de lo que vimos lo vamos a repasar, precisamente lo dice así, sino que Dios cuando castiga, cuando ejerce su ira, es para eliminar el pecado. La siguiente pregunta, ¿qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero que nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios? Aquí escribí, cuando el ser humano genera más daño y toma la venganza en sus manos, perpetúa el ciclo de violencia y rara vez es justa. Cuando confiamos en Dios, dejamos que su perfecta justicia actúe en nuestra ira imperfecta. Así fue que escribí esta parte. Yo no sé qué escribiste tú, pero sería muy interesante ver en los comentarios, aquellos que están siguiéndonos a través de YouTube, qué dicen al respecto. La siguiente pregunta, ¿de qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? Aquí escribí, Dios castigó solo a los responsables que persistieron en la rebelión, protegiendo al resto de la nación. Este juicio no fue solo una advertencia, sino un acto de amor para evitar que el pecado se extendiera y destruyera a muchos. Eso fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? La siguiente pregunta, ¿qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor?
Aquí escribí, el diluvio en tiempos de Noé es un ejemplo claro, según Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Aunque fue un acto de juicio, también fue un acto de amor, porque preservó la línea de los justos y dio a la humanidad una nueva oportunidad. Otro ejemplo es el éxodo de Israel, donde las plagas sobre Egipto no solo fueron juicio contra la opresión, sino también una liberación amorosa para el pueblo de Dios. Ambos muestran que el juicio divino busca corregir, proteger y redimir. Y la última pregunta para luego pasar al repaso. Aunque entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Discute esto particularmente a la luz de 1 Corintios 4:5. Vayamos a la Biblia primero antes de responder a esta pregunta. Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 4 y el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está lo que dice 1 Corintios 4:5. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Aquí escribí, abstenernos de condenar refleja humildad y reconoce que solo Dios conoce plenamente el corazón de las personas. Esto nos permite ser instrumentos de gracia en lugar de jueces. Así como lo oye, tú y yo somos instrumentos de gracia cuando precisamente podemos reconocer que no estamos para juzgar a nadie. Somos simplemente instrumentos de salvación y no de condenación para el mundo. Pasando entonces al breve repaso de toda la semana, el pasado sábado domingo estuvimos viendo Afligido por el mal. Ahí vimos, entre otras cosas, que Dios se muestra de una manera amorosa siempre y que incluso la ira, ¿verdad?, que sería la destrucción, no es algo que Dios hace porque simplemente quiere hacer daño, sino todo lo contrario, porque quiere eliminar el pecado. Entonces, entre varias cosas estuvimos viendo el ciclo de la rebelión. ¿Y cuál es ese ciclo? Primero, el pueblo se rebela. Segundo, Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Tercero, el pueblo es oprimido por las naciones extranjeras. Cuarto, el pueblo clama a Dios por su liberación. Y quinto, Dios libera a su pueblo. Pero una vez más, el pueblo vuelve a rebelarse y lo mismo sigue una y otra vez. En la parte del lunes estuvimos viendo Dios es lento en airarse y vimos, entre varias cosas, la historia de Jonás. Cómo Jonás estuvo dispuesto a recibir a bien la misericordia de Dios, dejándolo vivir a pesar de su desobediencia, pero que quiso negarle esa misma gracia al pueblo de Nínive cuando éste se arrepintió. Entonces, de la misma manera, yo también mencioné que la iglesia, a veces hay personas que se ofenden cuando otros se salvan. Eso es terrible. Cuando personas llegan a la iglesia y hay otros que son como el hijo mayor del hijo pródigo, que están juzgando, que están diciendo, pero ¿por qué dejan que éste se bautice si éste ha sido un delincuente, si éste ha hecho esto o aquello? Así que es la misma condición una y otra vez. En la parte del martes estuvimos viendo indignación justa, como el famoso caso de Jesús cuando muestra el celo piadoso, la justa indignación con quienes estaban tratando en el templo como algo vulgar, como una cueva de ladrones. Así que esto nos muestra que Dios se indigna con lo indebido, lo cual no es caprichoso ni injusto, sino una reacción santa y justa
ante el pecado y la corrupción. En la parte del miércoles estuvimos viendo Dios no se complace en afligir. Y la verdad es que hay varios textos, los cuales ya vimos, pero una vez más repetimos dónde se encuentran. Esdras capítulo 5, versículo 12, Esdras 5:12, Jeremías 51, 24, 25 y 44, y también segundo libro de Crónicas, capítulo 36 y el versículo 16. Todos esos textos hablan de la ira de Dios, de cómo Dios precisamente entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor debido a la desobediencia de Israel. Ahí fue también donde hicimos la nota teológica hablando acerca del pecado en este caso fue Ezequías, y cómo Joacim cosechó, porque también el pueblo se entregó a la idolatría. Pero todo conectado demuestra que definitivamente Dios no se complace en afligir. Esto más bien es una reacción directa de su amor para poder eliminar el pecado. Y en la parte del jueves estuvimos viendo cómo la ira, aunque es algo terrible, de ningún modo es inmoral. Estamos hablando de la ira divina. Al contrario, la ira de Dios, repetimos, es una respuesta a causa de su amor. A causa de su amor, Dios no quiere perpetuar el pecado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Bueno, yo creo que si había alguien que dudaba de la ira de Dios, que eso no era amor, que el Dios del Antiguo Testamento es uno y que el del Nuevo Testamento es otro, todas esas cosas que realmente son una confusión y una falacia, ya todos estamos claros de que la ira de Dios viene como respuesta de su amor. Él tanto ama al ser humano, tanto ama al pecador, que por eso aborrece el pecado, porque Él sabe a dónde nos lleva el pecado y lo que nos hace hacer. Por lo tanto, la invitación es para que veamos siempre en Dios, que es nuestro Dios, el amor personificado, y que veamos la ira como bien lo enseña esta lección de esta semana, como una respuesta de su amor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que realmente esta semana y toda nuestra vida podamos tener un balance en cuanto respecta a la ira divina, que entendamos que no es por mal, sino para corregir lo que está mal, para eliminar el pecado y que seamos sabios, que no nos dejemos llevar por el mundo y sus pasiones, sino más bien que podamos ser dirigidos y bendecidos por ti. Que esta bendición sea una bendición directa para nuestra familia, para nuestros hermanos en Cristo, para nuestros compañeros de trabajo. Clamamos, oh Dios, por misericordia, para que cada una de estas personas puedan recibir bendición, incluyéndonos a nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana la lección número 6, el amor de Dios por la justicia. Esa lección estará a cargo de nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez. Nuevamente estaré con ustedes junto al pastor y doctor Franklin Martí en la lección número 7, el problema del mal. Esta semana hemos agotado la lección número 5, la ira del amor divino, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38.
Tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989 y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Una vez más, Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.